Muy buenos días, hoy nos levantamos en Feldkirch. Eso que veis allí es Suiza y lo que está a la derecha del río es Liechtenstein. Que cuando Liechtenstein fue a la guerra mandó 80 soldados y cuando se rindieron dicen que volvieron los 80 soldados más uno que fue un amigo que hicieron por el camino. Liechtenstein es el sexto país más pequeño de todo el mundo. El príncipe de Liechtenstein tiene realmente mucho poder en el país porque puede vetar todas las leyes. En el día de hoy nos dirigimos a Liechtenstein y lo hacemos desde aquí, desde Feldkirch, en Austria. Lo vamos a hacer con este autobús y acompañadnos en este viaje porque Liechtenstein es un país muy interesante, es un país muy curioso, con muchas peculiaridades, así que acompañadnos y allá vamos. Gibt es Tageskarte auch? Ja, also mit zurück, ja? Ja, mit Zurück. Ja. Vaduz, gell? Ja, es ist 24 Stunden, oder? Diese Tageskarte oder nur für 24 heute? Stunden. Ah, okay. Nach morgen um... 5 Oh, okay, 5 passt. Uhr. Oh, okay. 5 in der Morgen. Und wie viel ist es? 17,60 für 2 Personen. Ah, okay, ja, ist besser. Ist Ja, okay? mit Karte bitte. Bitteschön. Bitteschön. Danke. Danke. Un billete para todo el día cuesta 880 francos suizos y ahora vamos a Vaduz. Esta es la frontera y no hay ningún control. Estamos justo en la frontera con Liechtenstein. Ahí se puede ver que está justo la bandera de Liechtenstein. Así que estamos justo entrando, pero no hay policía, no hay control de pasaporte. No hay absolutamente nada, solamente una parada de autobús. Vamos a ir a Vaduz con el autobús, pero al final hemos decidido que venimos hasta el sur de Liechtenstein y hemos llegado hasta Balzers, que es el pueblo que está más al sur de Liechtenstein, porque ha dado lluvia para las 5 de la tarde, así que hemos decidido venir aquí primero y después ir andando por la Liechtenstein Weg, que es un camino que recorre todo el país, que al final son 27 kilómetros de país de largo, y iremos andando hasta Vaduz por el camino. Antes de todo, antes de presentaros cuáles son los datos más locos, más curiosos de Liechtenstein, vamos a hablar de datos básicos del país para que sepamos más o menos dónde estamos, dónde nos encontramos. Liechtenstein es el sexto país más pequeño de todo el mundo. Tiene un área de unos 160 kilómetros cuadrados tan solo y hay alrededor de 38.000 habitantes. La capital de Liechtenstein es Vaduz, que es a donde nos dirigimos ahora, que está justamente por el centro del país, pero no es la ciudad más grande. La ciudad más grande es Schaan. Sigue siendo una ciudad muy pequeña, de hecho no es una ciudad, es un pueblo, pero es que Vaduz tiene solamente unos 5.000 habitantes, 5.000 y algo habitantes, es la capital del país. O sea que imaginaros de lo que estamos hablando, es una de las capitales de país más pequeñas del mundo, ¿sí? Con 5.000 habitantes, es un pueblo muy pequeño. Y otro dato curioso es que Liechtenstein es uno de los dos países del mundo, uno de los dos únicos países del mundo que está doblemente aislado por el mar. Es decir, para llegar hasta el mar hay que cruzar mínimo 2 países más, ¿sí? Hay que cruzar 2 fronteras más para llegar hasta el mar más cercano.
Y en el mundo hay 2 países solamente que están doblemente aislados, así que si sabéis cuál es el otro país, lo podéis dejar en los comentarios. Os voy a dar una pista, es un país que está en Asia Central. Por último, decir que Liechtenstein es uno de los 6 microestados de Europa, así que si sabéis también cuáles son los otros 5 microestados que hay en Europa, o si sois de alguno de ellos también, dejadnoslo en los comentarios. Y por supuesto, a lo mejor lo que más os puede sonar de Liechtenstein es que es uno de los países más ricos del mundo. Per cápita tiene como una renta per cápita de 170.000 euros, me parece que es, no sé los números exactos, pero junto a Mónaco son de los países con más renta per cápita del mundo. Estamos en Balzers, la ciudad más al sur de todo Liechtenstein, y vamos camino a Vaduz. Vamos a ir andando hasta allí porque no hay mucho, son como 8 kilómetros tan solo. Y así es como se ve Balzers. ¿Qué te parece, Vicky? Es muy verde y no hay gente por la calle. Sí, la verdad que no hay mucha gente en la calle, por la calle. No se ve completamente nadie aquí, como podéis ver. La carretera está completamente vacía. Por esta de aquí tampoco hay nadie. En la de aquí no hay nadie. Así que no sabemos muy bien qué es lo que hace la gente de Liechtenstein con su tiempo libre. Qué es lo que estarán haciendo, pero por la calle por lo menos no hay nadie. ¿No, Vicky? No hay gente, ¿no? No. Y estamos en uno de los países más ricos del mundo en cuanto a renta per cápita se refiere, pero la verdad es que esto no se ve tampoco muy rico. No es que sea lo más lujoso que hay, pero bueno, no sabemos muy bien a qué se debe. Y las casas que hay aquí sí están bien, son todo casas, apenas hemos visto pisos. Pero bueno, tampoco son casas, bueno, todas tienen su jardín, aquí como podéis ver, que está bastante bien. Pero no son, digamos, mansiones. No todo el mundo aquí tiene una mansión, aunque tampoco se vivirá mal aquí, eso seguro. ¿Qué te parecen las casas aquí, Vicky? ¿Las casas te gustan? Sí, Sí. pero no muy rico. No parecen muy ricas, ¿no? Ricas. Pero son grandes, ¿eh? Tienen jardín también. Algunos jardines son muy bonitos. Por ejemplo, aquí. Y algo que nos sorprende aquí en Liechtenstein es que el supermercado está abierto también los domingos. Estamos cerca de Vaduz y el supermercado está abierto un domingo, cosa que no sucede en Austria, por ejemplo, o en Alemania. Y los precios aquí en Liechtenstein son bastante caros. Podéis ver aquí 5,30 francos suizos este zumo, que son como al cambio 5 euros 30, también muy parecido. Está casi 1 a 1. Este zumo de aquí vale 7 euros, 6,95, lo podéis ver ahí. Y los precios son bastante caros aquí en el supermercado, en el Migros de Liechtenstein. Aquí, como podéis ver, estamos ya en Suiza. O bueno, no sé si esto es Suiza ya, que es un cartel ahí que ponía Schweiz, quiero decir Suiza. Pero creo que en teoría la frontera natural es el río Rin, que es este río que veis por aquí, que baja por aquí. A partir del río es Suiza, eso que veis allí es Suiza. Y lo que está a la derecha del río es Liechtenstein. Así que vamos a cruzar el río ahora para entrar en Suiza. Solamente es este puente de aquí, no hay ningún tipo de control, pero es mi primera vez en Suiza, así que vamos a cruzarlo para pisar Suiza, en mi caso por primera vez. Aquí, como podéis ver,
Está Suiza a partir de aquí, al lado derecho, y Liechtenstein al lado izquierdo de este puente. De aquí está también la marca entre Vaduz, que es la ciudad de Liechtenstein, que llegamos y vamos por aquí, y a la izquierda está Sevelen, que supongo que será el cantón suizo que está en esta parte de aquí. Así que nada, vamos a entrar, bueno, estamos ya en Suiza, pero vamos a pasar este puente para estar propiamente en el país suizo, el país helvético. Bueno, estamos ahora sí en Suiza propiamente, en el país helvético, pero la tormenta me parece que está llegando por allí. El pronóstico era acertado y parece que va a llover, así que vamos a volver a Liechtenstein y para ello tan solo tenemos que cruzar de nuevo este puente y estamos ya en Vaduz. Bueno, y ahora ya sí, estamos llegando al centro de Vaduz, así es como se ve. Tenemos una iglesia por aquí y luego el castillo de Vaduz está allí arriba, no sé si lo veis aquí con la cámara. Hay estos edificios por aquí, bastante modernos, como podéis ver. ¿Qué opinas de Vaduz, Vicky? No está mal, pero yo creo que él va a llover. Se parece que va a llover ya. Viene por allí la tormenta. Pero bueno, veremos a ver cuánto dura sin llover. Acabamos de llegar a Vaduz ahora. Por fin hemos llegado al centro de Liechtenstein, estamos justo enfrente del edificio del gobierno y ahora sí es hora de hablar de los datos más curiosos de Liechtenstein, que lo hacen un país único. Uno de ellos es que Liechtenstein es el mayor país productor de dentaduras postizas, a pesar de contar tan solo con 38.000 habitantes. Otro dato curioso es que utilizan el mismo himno nacional que el Reino Unido, es decir, el God Save the Queen. Utilizan la misma música, aunque sí que es cierto que utilizan diferente letra, porque el himno de Liechtenstein es en alemán y el God Save the Queen es obviamente en inglés, pero la música es la misma. Y otro dato curioso también es que cuando Liechtenstein fue a la guerra, mandó 80 soldados y cuando se rindieron, dicen que volvieron los 80 soldados más uno que fue un amigo que hicieron por el camino cuando volvían. Y otro dato muy curioso también es que Liechtenstein cuenta con unos 41.000 puestos de empleo y, como hemos dicho antes, el país tiene 38.000 habitantes en total. ¿Cómo sucede esto? Pues la mayoría de trabajadores en Liechtenstein provienen de fuera, de Suiza normalmente o de Austria también, viven en esos países y vienen aquí solamente para trabajar, ya que está muy cerca, a muy pocos kilómetros de Suiza y de Austria también. Estamos en el centro de Vaduz y aún no llueve, así que tenemos suerte. Vamos al castillo. Estamos ahora en el castillo de Vaduz,
que es este que veis aquí. Liechtenstein es una monarquía constitucional y el príncipe de Liechtenstein es la persona con mayor poder de todo el país. Y esa persona, el príncipe, vive en este castillo de aquí desde 1938. Y os preguntaréis, ¿cuál es la razón de ser de Liechtenstein? ¿Por qué Liechtenstein es un país como tal? Antes, esta zona pertenecía al Sacro Imperio Germánico, a la casa de los Habsburgo, y había una familia en esta casa de los Habsburgo que era la familia Liechtenstein. Era una familia que provenía de Silesia. Silesia es lo que hoy en día es el sur de Polonia, partes de la República Checa y algo de Alemania también. Y esta familia que provenía de Silesia decidió comprar dos terrenos en este valle de aquí. Uno era el terreno de Vaduz, que es la capital de hoy en día de Liechtenstein, que es donde nos encontramos ahora, y el otro terreno era el terreno de Schellberg, que está en el norte del país. Juntaron estos dos terrenos y así crearon el Principado de Liechtenstein. En 1719, la Casa de los Habsburgo dio ok a esta idea y gracias a esto los Liechtenstein tenían una voz en la mesa de la Casa de los Habsburgo, que antes no era el caso, porque un requisito era que había que tener terrenos más allá de los poderes de los Habsburgo. A últimos del 1700, a últimos del siglo XVIII, Napoleón invade esta zona y crea la Conferencia del Rin, que eran los estados que estaban justamente donde está el río Rin, y lo defiende, lo protege de las batallas contra el Sacro Imperio Germánico, pero en 1813 Napoleón es derrotado por el Sacro Imperio Germánico y este terreno de Liechtenstein pasa a una nueva conferencia, ya que la Casa de los Habsburgo en Austria no quería que Liechtenstein se unificara con ninguna otra potencia para poder controlarla mejor, ya que Napoleón también era su idea que esta zona permaneciera separada para poder controlarla mejor, ya que como decía Julio César, divide y vencerás, pues Napoleón tenía la misma, ya que no era una persona inteligente, tenía la misma idea y quería mantener estos terrenos con la Conferencia del Rin, quería mantener estos estados separados el uno del otro. Después hubo una revolución en 1848, que es algo así como una revolución proveniente de Francia, ya que allí las ideas liberales tuvieron mucha fuerza. La revolución se contagió a otros países europeos, o a casi todos los países europeos. Liechtenstein no fue una excepción, y en 1848 el príncipe de Liechtenstein dio ciertos poderes absolutistas, pero en 1852 esta revolución perdió mucha fuerza y se volvió a una especie de orden neoabsolutista. Estuvo más o menos bajo el amparo de Austria hasta la Primera Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial Austria-Hungría pierde la guerra y Austria queda realmente desolada, así que el Liechtenstein decide cambiarse de paraguas y esta vez se va con Suiza. Crean una misma unión aduanera y una misma unión monetaria. De hecho, en Liechtenstein se sigue usando el franco suizo por esa razón. Así que básicamente esta vez, después de la Primera Guerra Mundial, Liechtenstein se vuelve más con Suiza, se vuelven como hermanos. Aunque hay que decir que Liechtenstein era un país muy pobre por aquella época. Era un país muy, muy pobre, que de hecho tuvieron que vender vestigios del Imperio Sacro Germánico para no entrar en quiebra porque estaba ya en las últimas del Estado, no tenían dinero para nada. Hasta la Segunda Guerra Mundial, porque en 1938 Hitler, con el Anschluss, se anexiona a Austria y la familia Liechtenstein, que estaba en aquel momento en Viena, se muda aquí a Liechtenstein por primera vez. Se mudan a Vaduz, al castillo de Vaduz. Y Liechtenstein durante la Segunda Guerra Mundial permanece neutra porque está bajo el amparo de Suiza y Suiza permanece neutra durante la Segunda Guerra Mundial, así que Liechtenstein también, y como para Hitler, Liechtenstein no era de vital importancia, realmente le importaba muy poco si invadían Liechtenstein o no, o si se lo anexionaban. Liechtenstein era algo así durante la Segunda Guerra Mundial como un centro bancario para las fuerzas nazis para blanquear dinero, ¿sí? Aunque también es verdad que
ayudaron mucho a los judíos porque como había secreto bancario en este país, muchos judíos pudieron mandar dinero sin saberse que eran judíos, lo cual también fue muy importante. Así que no fue blanco y negro, digamos. Además, también el príncipe de Liechtenstein refugió como a unos 200 judíos. Así que eso, no era blanco y negro. Aunque sí que es verdad que ese príncipe de Liechtenstein mandaba postales a Hitler cada vez que éste ganaba una batalla. Así que bueno, era algo así como estoy en todos los bandos y en ninguno y me intento beneficiar de cada uno de ellos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Liechtenstein realmente se desarrolla muchísimo económicamente gracias a su secreto bancario, al igual que Suiza, y ingresan muchísimo capital extranjero, que es lo que los hacen tan ricos. Y hay que decir que también que en Liechtenstein es el último vestigio del Imperio Sacro Germánico, y es que el príncipe de aquí tiene un poder casi absoluto, ya que puede vetar todas las leyes de Liechtenstein, y eso lo hace que sea un príncipe con realmente mucho poder. Y esto es porque hace muy pocos años el príncipe amenazó con irse del país y con todo su capital, por cierto. Hay que decir que el príncipe de aquí es realmente rico, es una persona billonaria, y entonces la población de Liechtenstein temía eso. Aceptaron que el príncipe pueda tener más poderes los que tenía antes, y esa es una de las razones también. Al final parece que hemos tenido suerte y no ha llovido ni una sola gota. La tormenta se habrá ido por algún otro lado. Y decir del Liechtenstein que lo hemos recorrido tan solo en un día entero. Hay como 25 kilómetros de norte a sur. Hemos empezado por el sur y después hemos llegado a Vaduz. Y de aquí ya vamos hacia el norte poco a poco, pero no hay mucho más que hacer en el norte del país. Así que si hemos visto todo el país en un día, es posible hacerlo. Es un país muy pequeño. Y nada, volvemos a Austria y concluimos con Liechtenstein, un país realmente interesante, muy pequeño, que es casi inimaginable pensar en lo pequeño que es. De hecho, si pensáis en la ciudad de la que sois, 38.000 habitantes es como un barrio a lo mejor, y aquí son los habitantes de un país entero. Así que imaginároslo en esas dimensiones y podéis tener una idea de lo pequeño que es. O por ejemplo pensar en el punto en el que estáis en casa y de ahí a 25 kilómetros cuál es ese lugar. Pues eso es lo más largo que hay en este país. Sí, de norte a sur hay 25 kilómetros tan solo. Esos son los tamaños de este país, por lo tanto es muy fácil visitarlo en un día. Un país que es un poco quizás aburrido, no hay mucho que hacer, no hay mucha vida en las calles, pero sigue siendo interesante visitarlo. Yo creo que merece la pena si estáis cerca, sobre todo. Quizás no visitarlo exclusivamente, pero si queréis hacer una ruta entre Suiza, Austria, yo incluiría Liechtenstein también en el mapa. Así que nada, eso ha sido todo por este viaje. Esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal para ver nuevos vídeos. Tenemos nuevas sorpresas en el futuro, así que no os perdáis ningún nuevo vídeo. Darle a like también si es que os ha gustado. Y si tenéis algún comentario también dejárnoslo abajo. Y eso es todo. Adiós.